Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos y les doy a todos la bienvenida a esta otra presentación. En esta presentación estudiamos las 100 preguntas cívicas divididas en 9 grupos y también en orden aleatorio, en cualquier orden, lo cual le ayudará para memorizar estas preguntas y respuestas y tener una entrevista de ciudadanía de Estados Unidos exitosa. Pero comencemos este repaso. El grupo número 1 consiste en personas importantes en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos civiles. También puede decir usted que luchó por los derechos de la mujer. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Vamos y veamos el grupo número 2. Estos son días importantes en los Estados Unidos. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. Ahora veamos el grupo número 3, y este es números importantes en la historia de los Estados Unidos. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? De 2 años. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? De 4 años. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? De 6 años. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9 jueces. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27 enmiendas. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100 senadores. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes?
435 miembros votantes. Ahora veamos el grupo número 4, y este grupo consiste de las partes del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Conceder licencias de conducir. Nombre una rama o parte del gobierno. El Congreso. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Educación y Secretario del Trabajo. Ahora continuemos y veamos el grupo número 5, documentos importantes de los Estados Unidos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La vida y la libertad. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Declaró nuestra independencia. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. Usted también tiene la opción de decir la bandera estrellada. Ahora continuemos con el grupo número 6, derechos y responsabilidades.
¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de religión y libertad de expresión. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance, a los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? Ahora veamos el grupo número 7. Esto es geografía de los Estados Unidos. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Virginia y Maryland. Continuemos con el grupo número 8 y este grupo es de guerra y eventos. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. Esclavitud. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? Liberó a los esclavos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles.
¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos: el Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. Continuemos con el grupo 9. Ubicaciones importantes. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas pueden variar aquí dependiendo el estado donde usted vive. Mire en la parte de abajo de este video donde le pondré la información para que usted encuentre al senador del estado donde usted vive. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Al igual que la pregunta anterior, mire en la parte de abajo de este video donde le pondré un enlace de internet para que usted encuentre al representante de su área en particular, de su código postal. Continuemos. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Al igual que las preguntas anteriores, mire en la parte de abajo de este video donde tendrá un enlace de internet que lo llevará a la respuesta. Continuemos. ¿Cuál es la capital de su estado? Aquí las respuestas también pueden variar, pero para hacerle el proceso más fácil, frente a usted tiene un mapa con los 50 estados. Localice el estado donde usted vive y de esta manera encontrará la capital de su estado junto a la estrella roja. Por ejemplo, si vive en el estado de Florida, la capital es Tallahassee. Si vive en el estado de Nueva York, la capital es Albany. Si vive en el estado de Arizona, la capital es Phoenix. Localice su estado y junto a la estrella encontrará el nombre de la capital de su estado. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se les olvide suscribirse a este canal y de esta manera nos ayudará a que esta información llegue a más personas y los veré en la próxima presentación.